Bueno, esta es la primera vez que hago una review de un lente y en este caso quiero hablar de un lente que según internet no existe. Estamos hablando del Zenit 28mm 2.8 macro. Este lente yo lo conseguí en una venta de garajes que acá en Argentina al menos no son muy comunes la venta de garaje, pero esto era un garaje en el que vendían cosas. Y lo que me pareció súper curioso es que la gente, los dueños originales del lente, lo habían guardado con su caja. Así que voy a poder hacer como una especie de unboxing retro. Me parece que está re bueno poder tener el lente en las condiciones en las que fue originalmente pensado, ¿no? Como si fuera un comprador de los años 60. Y vengo a hacer un unboxing. Bien, la caja tiene lo mismo por todos lados y a mí me resulta gracioso que como que no está centrado. No sé por qué no me lo centraron un poquito. Eso te digo que me altera un poco. ¿Por qué esto no me lo pusieron? Bueno, en fin. Abrimos la caja y viene con un manual en el cual aparentemente venía otro... O sea, es el mismo manual para dos lentes distintos. Y bueno, y por dentro nada, explica en inglés cómo usar distintas partes del lente, o sea, acá cuáles son las partes del lente, después cómo usarlo, cómo cuidarlo, etc. Y bien, y después dentro de la caja, esto también, eso me encanta el packaging. No sé, me encanta porque está buenísimo ver cómo era en otro tiempo. Al menos para mí que soy curioso. Venía como estas dos tipo cajitas de cartón. Y adentro venía el lente. Fíjense que la cajita como que tenía la formita, ¿no? del lente. Parezco un gato, ¿no? Que me gusta más la caja que el lente. No, pero bueno. Acá tenemos el lente. Nuestro querido Zenit 28mm 2.8 macro. Y lo curioso es que no hay información en internet. Yo cuando lo compré no tenía ningún otro gran angular. Estaba a buen precio y me lo llevé con la intriga de ver qué era lo que me iba a encontrar. Empecé a googlear a ver qué decía otra gente acerca de esto y la verdad que no hay información. Hay un lente que se llama Zenit Zenitar, también tiene las mismas características, 28mm, 2.8, pero si ven las imágenes no es lo mismo que este lente, no es el mismo modelo, no es el mismo diseño, así que lo único que comparten es un poquito el nombre. Otro lente que sí se ve más parecido y que sale como sugerencia cuando uno busca Zenit 28mm es un lente llamado Sirius, también con las mismas características, y ese sí se ve como más parecido por fuera, los colores, la forma en la que está armado, pero yo no creo que sea el mismo lente, quizás como otra revisión. Sea como sea, este es Zenit, que Zenit es la marca de las cámaras con las cuales venía el Helios 58mm, que es un lente mucho más conocido. Y como ven, es la misma marca, las dos son Zenit, tanto el lente como la cámara. Pero bueno, empecemos un poquito más con la review del lente. Lo que a mí más me gustó y lo que más me gusta de este lente, lo que más me llama la atención es, por un lado, el tamaño, que si bien no es un lente pancake, es un lente muy chiquito, muy liviano, que si lo comparamos por ejemplo con el Canon FD 28mm 2.8, que es con el lente que lo voy a estar comparando durante este video, como ven el Canon es bastante más grande, bastante más pesado, a pesar de estar hecho de plástico. Otra cosa también muy linda de este lente que me encanta es cómo está construido. Se nota la calidad en los detalles, es todo metálico excepto la gomita esta que rodea el anillo de enfoque. Está muy bien construido y estéticamente es un lente que, no sé, me parece muy bonito, me parece muy lindo como lente por fuera para tenerlo en la cámara y hacer facha. El anillo de enfoque gira aproximadamente un poquito más que unos 90 grados, no sé exactamente cuánto, pero es dentro de todo cortito el enfoque. El diafragma tiene 5 hojas. Y las aperturas tiene clics y va de 2.8 a 22 con clics entre medios. Es montura
M42, eso bueno, quizás no lo dije, pero es montura M42, funciona con las cámaras Zenit que tenían esa misma montura. Tiene un gatillo para activar el diafragma, hay que ver cuando uno compra un adaptador que el adaptador toque este gatillo, la mayoría de los adaptadores lo hacen, pero bueno, creería que hay algunos que no. Pero bueno, lo que me imagino que la mayoría se estarán preguntando es qué onda la calidad de imagen. Así que sin más vueltas, pasemos a ver un par de imágenes y veamos cómo funciona este lente. Lo primero que quiero mostrarles es el tema de la nitidez de las imágenes. Ninguna está retocada, esto está tal cual como salió de la cámara. Y si nos acercamos, vemos que totalmente abierto el lente no es lo más nítido del planeta. A medida que vamos cerrando el diafragma, obviamente va mejorando la nitidez y mejora mucho. Esto es de 2.8 pasamos a 4 y ya mejoró la nitidez bastante. Y bueno, y como es de esperarse, eso sigue pasando a medida que cerramos más el lente. Esto es en 5.6, donde ya adquiere una nitidez considerable. Y finalmente cuando está en 8 se ve mucho, pero mucho más nítido. En cuanto a las esquinas, realmente para mí se comporta bastante bien, nunca llega a ser totalmente nítido. Seguimos viendo, comparando 5,6 y 8. Nunca llega a ser totalmente nítido, pero en este caso, comparado por ejemplo con el Canon, yo creo que el Zenit tiene una ventaja muy pequeña en cuanto a la definición que tiene en las esquinas, porque es bastante buena para ser un lente viejo. Comparo acá totalmente abierto y totalmente cerrado para que vean la diferencia en nitidez tanto en el centro como en las esquinas. Esto obviamente no es un test muy científico, es nada más un par de ejemplos. Otra cosa que quiero mostrarles con estas imágenes es el tema de las viñetas, que son bastante pronunciadas. No sé si es algo que importe, a mí no me importa mucho, se puede corregir y dentro de todo creo que queda bien, pero bueno, ahí la vemos totalmente abierta y a medida que vamos cerrando, como pueden ver en las esquinas, se van volviendo cada vez más y más claras. Bueno, quiero volver al tema de la nitidez, pero esta vez lo quiero comparar con el Canon que les había mostrado antes. Acá tenemos los dos lentes en la misma apertura, en 2.8, y como pueden ver el Canon ya desde la mayor apertura es bastante pero bastante más nítido. Y eso sigue mejorando a medida que lo cerramos. Cuando el lente está en f4 hay una diferencia muy grande de nitidez entre los dos lentes. Recién en f8 es cuando los dos lentes llegan a estar un poquito más a la par y sigue teniendo para mí una pequeña ventaja el Canon. No sé si pueden ver acá esta parte es un poquito más nítida, quizás puede ser donde he enfocado, pero en general en cuanto a nitidez el Canon tiene una gran ventaja. En cuanto a la deformación también acá lo comparo con el Canon y pueden ver que el Zenit tiende a estar más redondeado, como ven acá en las esquinas. El Canon es un poquito más recto. De todas maneras, de nuevo, esto es algo que es fácil de corregir. En cuanto al bokeh o como quieran decirle, yo no noto una gran diferencia entre ninguno de los dos lentes. Sí se nota un poco más la diferencia en el bokeh cuando vemos estas lucecitas. Me parece que acá se produce algo bastante curioso. Y que es que las luces del Zenit tienen como estos aros adentro del bokeh. Mientras que el de Canon es normal, es lo que uno podría esperar. Y bueno, si seguimos hablando del bokeh, este es un pequeño video en donde les muestro cómo se ven las bolitas estas a medida que empiezo a cerrar el diafragma. Como ven, se empieza a dibujar esta forma pentagonal. Otra cosa que quería mostrarles es que a medida que estas bolitas de luz se acercan al costado del cuadro se vuelven un poquito más ovalada, como pasa en muchos lentes. Y algo de lo que todavía no había hablado es de esta función macro que supuestamente tiene, que en realidad es que la distancia de enfoque mínimo son de aproximadamente unos 25 centímetros más o menos.
Otra cosa que quería mostrarles es cómo controla el flare este lente, la forma que tiene, o cómo lo afecta también la luz que viene de los costados o desde arriba. Afecta bastante, entra bastante luz, así que yo recomendaría usarlo con un parasol porque la luz invade bastante el cuadro. Esto obviamente mejora si uno cierra el diafragma, pero de todas maneras sigue entrando bastante luz. Comparado de nuevo con el Canon, vemos que produce otro tipo de flare y que cuando la luz pasa por arriba o cerca del lente no deja entrar tanta luz. Bueno, y finalmente quería mostrarles algunas fotos tomadas con este lente, porque por ahí cuando lo estamos examinando tan exhaustivamente o lo estamos comparando con otro lente, notamos todas estas fallas, todos estos detalles, pero en realidad cuando vemos fotos tomadas con este lente, la verdad que a mí me parece que es un lente que funciona bien, es un lente que lo he estado usando y con el cual he tomado fotos que a mí me gustan mucho y nunca he sentido que estos detalles o estas fallas realmente molesten lo suficiente como para quitarle atención a la idea principal de la foto. Es un lente que funciona. Y bueno, ¿cuál sería la conclusión? Para mí es un lente que me gusta mucho, me gusta el tamaño, me gusta el peso, me gusta la construcción. ¿Le falta un poquito de nitidez? Sí, le falta un poquito de nitidez, le falta un poquitito de contraste. Pero como pudieron ver en los ejemplos de cosas prácticas, tampoco es que se note mucho en una foto. Se nota cuando uno lo compara con otro lente de que es más nítido, sí se nota. Pero en las fotos en realidad pasan. Es un lente que más que nada yo lo recomendaría para video, donde quizás esta falta de nitidez haga que se vea un poco más cinematográfico el video, si se quiere. Y bueno, con esto concluyo la review de este lente. Espero haber aportado un poquito, un granito de arena al mundo de internet y mostrar un par de imágenes de este lente porque no había nada. Así que bueno, espero que les haya sido útil la review y nos estamos viendo.